Buenas tardes, soy Carlos Grados y les voy a presentar en esta oportunidad un módulo de evaluación de créditos para negocios, en el cual vamos a exponer los beneficios de esta herramienta, ¿no? Bueno, hay que poner algunos parámetros iniciales. Vamos a poner, por ejemplo, el nombre de una cooperativa. Cooperativa de ahorro y crédito Credifenix, y su nombre comercial o resumido es CAC Credifenix. Bien, una vez puestos estos parámetros iniciales, también vamos a establecer otros, y para eso nos vamos aquí a parámetros. Y aquí vamos a determinar, por ejemplo, algunas cosas que ya inicialmente puse. Por ejemplo, nombre de agencias. He puesto una en Puerto Bermúdez, otra en Ciudad Constitución. También la moneda, si son en soles o en dólares. Si es que se maneja ambas. Si es que no una, pues no es relevante a la hora de tormenta y crédito porque se le asigna el tipo de moneda. También el producto, yo he puesto aquí un ejemplo, ¿no? Pero esas podrían variar de acuerdo al nombre del producto de la entidad. Podría establecerse uno como microempresario, Rapicash, etc. La tasa de interés efectiva mensual que se cobra por los créditos, la tasa de mora también para todos, es decir, el caso. Aquí el sector al que es económico al cual se está dirigiendo el crédito, los periodos de pago, el nombre de los analistas de crédito, nombre de todos los comités correspondientes según la organización de la empresa para la aprobación de créditos. También estamos incluyendo toda la información del SIU y la ubicación también del crédito, bueno, de la zona donde se otorgan los créditos sobre todo. Bien, una vez establecidos estos parámetros, lo que tenemos que hacer es ir directamente a la otra aplicación, la otra base, básicamente la base de datos de este software. Lo que vamos a hacer es abrirlo, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a evidenciar una data que es esta, en el cual nos va a pedir cierta información que nosotros debemos actualizar y que nos va a ser muy útil a la hora de poder requerir información para evaluar futuras, por así decirlo, por ejemplo, análisis de cosecha, análisis de scores, ¿no? De credit scores. Bien, yo he puesto, por ejemplo, este caso, ¿no? Una persona, el código del socio o cliente, el código 1, sus apellidos y nombres, su número de DNI, la fecha de nacimiento, el sexo, su estado civil. Obviamente que varios de estos hojas o celdas, estas celdas, tiene ya predefinido un estado, ¿no? El grado de instrucción igual, los números de pendientes, la condición de la vivienda y la dirección de la vivienda o el fondo, si es que de ser el caso, el teléfono, la zona. Es importante establecer zonas para establecer también si es que pueden existir zonas de riesgo, tanto en créditos como en lo de activos, el distrito, la provincia, el departamento, ¿no? Aquí se consolida el nombre del cónyuge, el DNI, el estado civil, la guía de instrucción del cónyuge, fecha de nacimiento, el nombre del negocio, el RUC, si es que fuera el caso, el índice de actividades del negocio, la dirección del negocio, la condición del local del negocio, la propuesta de crédito. Aquí no está relevante, pero sí pueden establecerlo inicialmente. El tipo de garantía, por ejemplo, ¿no? Si es una garantía no preferidas, si es una garantía autoalquilable, preferidas, no preferidas o fianza solidaria, ¿no? En este caso hemos puesto una garantía preferida, una hipoteca
Pues una fianza, una hipoteca, una garantía mobiliaria de un vehículo, un depósito a plazo, descubierto o otros. Entonces hemos preferido poner una hipoteca. El monto de la concesión de hipoteca, la moneda de la constitución de la hipoteca, sea soles o dólares. El valor comercial, si es que ha tenido una valorización de un perito. El valor de realización, el nombre del perito, el número de la partida registral, la zona registral, y aquí se establece la clasificación interna que se le da a este socio si es que ya tenía un antecedente crediticio. Si no tenía un antecedente crediticio, lo recomendable es que empiece con una más. Bien, una vez establecidos estos parámetros, cerramos y guardamos. Bien, volvemos al módulo y aquí empezamos a trabajar. Bueno, lo primero que hay que ver es que nosotros necesitamos información, y la información que vamos a requerir siempre proviene de fuentes, de diversas fuentes, ¿no? Fuentes primarias directamente en campo, que es labor del analista, y fuentes secundarias que básicamente son centrales de riesgo, registros públicos, RENIET, ¿no? SUNAT, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer acá es primero ir a la solicitud. Como aquí pueden ver, ya todos los parámetros están llenos. Sin embargo, si yo borro el código del socio, aquí toda la información se me borra, o la mayor parte. Aquí también me aparecen las agencias, ¿no? En este caso es Puerto Bermúdez. Bien, vuelvo a asignar el código del socio. Aquí también puedo establecer el código de los analistas o el número de los analistas, y todos los demás parámetros se llenan, ¿no? Sin embargo, lo que sí hay que establecer es para qué es el dinero, si es para capital de trabajo o para comprar un activo, ¿no? Estamos hablando por un negocio y el destino tiene que ser netamente estos dos finalidades. Supongamos que sea capital de trabajo y que pida 5.000 soles. El plazo de solicitud está a 12 meses. De repente, si es menos o es más, depende del requerimiento y del flujo de caja que se vaya evaluando. La moneda, el tipo de cambio, si de ser el caso. Bien, el nombre del negocio, si es una persona natural y no está debidamente registrado, o si es una persona jurídica, se puede establecer acá, ¿no? Por ejemplo, y qué tipo de sociedad es, ¿no? Supongo que sea una SAC. El RUC, la fecha dice el negocio propio. Bueno, el sector económico, elige, bueno, el SIU, de ser según la actividad que corresponda. Aquí hemos puesto una, y aquí me ha dirigido, en este caso es al público en general. Aquí se llenan datos patrimoniales, se asigna bueno, en este caso patrimoniales tienen que ser todos los datos que, bueno, posibles, ¿no? Si tiene un lote acá o en otra ciudad, por ejemplo, hemos puesto un caso que tenga en la ciudad de Lince valorizado en tanto, ¿no? Si tuviera otros bienes, por ejemplo, carros, maquinarias, se registrarían acá y valor referencial. Y si tuviera depósitos en la institución o en otra, a modo de referencia, si es que lo declara el cliente, se lo establecería acá para saber cuánto es el nivel patrimonial. Asimismo, elegimos el producto, ¿no? Y todo lo demás ya se establece. Aquí ya aparece también el tema de la garantía. En este caso tiene una garantía de 25.000 soles con una hipoteca de una propiedad. Y se marcan aquí todos los documentos que se han requerido del titular y el fiador, si es que fuera el caso. Bueno, aquí están los nombres de los que intervienen, los solicitantes, su firma respectiva, y establece también el visto bueno del área o el analista correspondiente. Bien, como pueden ver, en la parte de la solicitud, aquí ya se ha establecido todo para que el crédito
pueda establecerse según el requerimiento. Por ejemplo, si yo cambio la solicitud por un monto de 4.500, inmediatamente la solicitud cambia, ¿no? El texto de la solicitud, ¿no? Solicitamos a CAP Credifenix un préstamo de financiamiento por el importe de capital de trabajo para invertir el capital de trabajo por el monto de 4.500 nuevos soles. Y aquí también aparece en texto y el plazo. Si yo cambiara el plazo, ¿no? 10 meses. Si yo cambiara la moneda, ¿sí? Pasa a dólares, ¿no? A modo de ejemplo. Bueno, sí. Paso seguido, hacemos una evaluador de los fiadores, se establece acá, se deben registrar en la misma data, ¿no? En este caso no tenemos. Y hacemos una evaluación cualitativa sobre el negocio, ¿no? Llenando este cuestionario que debe hacerlo el analista, ¿no? Obviamente con buen criterio, porque va a tener que exponerlo en el comité correspondiente de la mejor forma. Bien, hay una evaluación colectiva 2, que es básicamente centrales de riesgo, número de entidades en el sistema, nivel de endeudamiento en el sistema, recurrencias con la institución, de ser el caso, recurrencia, antecedente crediticio, experiencia en la actividad, utilidad del negocio, ¿no? Básicamente es la información, tanto del titular, de los fiadores y de la empresa. Bien, y esto genera un score, ¿no? Por ejemplo, si este fuera el caso, supongamos que este cliente tiene una utilidad, ¿no? Entre 10.000 y 20.000, y los titulares y sus cónyuges no tienen deudas en otros lados, y de repente ellos no perciben ingresos, o no tienen, bueno, aquí en este caso no tienen deuda en el sistema, o que tuviera uno de ellos, ¿no? Recurrencia como persona toda en la institución, de repente ya tienen varias, o de repente tienen pocas. La antecedente de repente ha sido buena, o de repente ha sido muy buena, ¿no? Y esto va a establecer un score, un puntaje, que nos va a determinar el nivel de puntuación del socio, así como también de sus titulares. Bien, en el caso del cónyuge está en 0, porque obviamente no tiene cónyuges. Hace un puntaje general en el cual establece si es un buen o no buen calificación de evaluación cualitativa, el cual se evidencia acá y lo detalla, ¿no? Si por ejemplo es de repente el esposo, que es el titular de la empresa, o el gerente, tuviera una calificación de pérdida, inmediatamente el score aparece que este cliente no es sujeto de crédito, porque tiene obviamente un problema, ¿no? Entonces, prosiguiendo, después de hacer la evaluación colectiva de la parte 2, viene la parte financiera, ¿no? Y esta es la hoja de trabajo que tiene que realizar el analista. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, hacer un inventario, ¿no? Yo he puesto como ejemplo, bueno, no tiene zapatos. Como ejemplo, los 20 principales modelos, la cantidad de su inventario, el precio de compra, el precio de venta, que es básicamente la información resaltada en amarillo que tuviera que llenar en este caso el analista.
en base obviamente a información de boletas, facturas de venta o un registro de ventas que tiene que tener la persona. Y asimismo, si no las tuviese, generarlo él en base a la evidencia de la visita en campo, ¿no? Quedarse un cierto tiempo para establecer cuánto es su margen de venta. Y esto me establece un margen bruto y un costo total. Bien, entonces aquí yo tengo el margen promedio. Así como tengo el margen promedio, también yo debo llenar la información de acuerdo al registro, cuánto son sus ventas diarias, de lunes a domingo, de ser el caso, ¿no? Me sale el total de sus ventas, cuántas de esas ventas son al contado, cuántas son al crédito. Si tuviera otros ingresos también, gastos del negocio, como pago al personal si lo hubiera, servicios, alquileres, etcétera, gastos familiares si los tuviera. Ojo que de haber gastos familiares y esta persona tenga otros ingresos, estos serían asumidos directamente por los ingresos que no tienen que ver del negocio. En este caso, los ingresos de repente por ser profesor o otro trabajo que tuviera dependencia, ¿no? O frecuencia. Eso significaría que tiene un buen control de finanzas porque puede pagar los gastos familiares con su sueldo y el ingreso del negocio es menos dependiente de la familia. Bien, asimismo estableceremos si es que tiene ahorros o no, deudas deuda de sus clientes, herramientas menores, de ser el caso, deuda con los proveedores, si es que aún lo manteniera, una relación de bienes y el valor de ellos, de bienes muebles y enseres, maquinarias y equipos o vehículos de la empresa, de fuera el caso, un inventario de la mercadería que tiene que establecer el analista en base a lo que está evidenciando y obligaciones financieras en otras entidades, ¿no? Obviamente esto de acuerdo a los cronogramas presentados. Bien, una vez que tenemos esta hoja de trabajo del analista, inmediatamente se nos va a generar el balance de situación, que básicamente es una fotografía de la empresa en ese momento, ¿no? Lo cual refleja que este cliente a simple vista tiene un buen nivel patrimonial debido a que él tiene propiedades que puede respaldar cualquier obligación. Eso quiere decir que si él tuviera que asumir más obligaciones, más de 140.000, para que él básicamente haya perdido absolutamente todo, algo que en este momento no es visible porque las obligaciones, es decir, el pasivo total que él tiene en este momento está bordeando los 7.500. Bien, asimismo también tenemos estadones y pérdidas, sus ventas mensuales, sus costos mensuales, el costo de negocio, el costo adicionales. Los gastos familiares en este caso he puesto 5 porque la mayor parte están siendo asumidos por el sueldo mensual que mantiene esta persona. Bien, después se nos genera también automáticamente ya el flujo de caja, que es este, ¿no? En el cual nos establece básicamente, ¿no?, toda la estructura de los gastos, los costos, hasta el saldo acumulado, ¿no?, desde el momento del financiamiento. Asimismo, la cuota, ¿no?, establecida ya está en el flujo, como tiene que ser, en el plazo establecido. Si este plazo, como lo hemos puesto, es a 10 meses, solamente es a 10 meses. Si fuera más tiempo, es más tiempo. Igual si fuera a 12 meses, a 24 meses, a 36 meses. Bien, asimismo nos establece un monto máximo a financiar y también otros datos como el ingreso básicamente neto y la máxima cuota a poder disponer para obligaciones. Bien, sabemos que tiene un margen, es posible que ante alguna contingencia también se le pueda dar otro tipo de crédito, que es parte de la evaluación. Bien, también nos podemos dar cuenta en la siguiente pestaña de que tenemos también una tasación convencional de garantías, donde de acuerdo a lo que ya se estableció inicialmente en la base de datos, nos envía la información de la garantía constituida,
donde nosotros debemos establecer acá las características de la garantía y el uso de la misma, ¿no? Y aquí nos da un margen, ¿no?, de garantía según el tipo de, en este caso, de bien o mueble inmueble que está sujeto en garantía, ¿no? Y así, si fuera fianza solidaria, garantía no preferida, preferida y autoliquidable, etcétera. No siempre se toma el 100% del valor comercial para el tema de las garantías, ¿no? Siempre se toma un valor por debajo de la realización incluso, que normalmente llega a ser alrededor de un 88% del valor, de ese valor. Bien, asimismo también nos muestra el margen de garantía, cuánto está cubriendo nuestras obligaciones. Entonces tenemos acá como margen neto un 19.800 y solamente le estamos dando 4.500, tenemos un margen adicional de 15.300 en el caso de necesitar un crédito de emergencia, y sabemos de que está coberturado en este momento más del 100%, obviamente. Bien, asimismo nos establecemos ya en la hoja de aprobación, donde podemos determinar que nos jala absolutamente la mayor parte de esta información, y nos establece el nombre de los obligados de la obligación principal. Si tuviera fiadores también se establecerían acá, y su clasificación de riesgo, etcétera. La clasificación cualitativa también. Bueno, hay que establecer el tipo de empresa, ¿no?, según el tipo de crédito, según clasificación del SBS, ¿no? Si es una gran empresa, si es una mediana, pequeña o micro. Bueno, en este caso estableceremos que es una micro. Bien, ¿qué comité lo va a aprobar? También se designa acá. La moneda y, bueno, los analistas salen todos. Aquí se establece manualmente, en este caso con un bolígrafo, la fecha de la aprobación de este crédito. Y bueno, aquí también aparecen las características del crédito, ¿no? El monto que solicita, el monto que va a deber, el monto que está cubierto. Si esto estuviera descubierto en alguna proporción, aparecería acá. La garantía que está, en este caso, sujeto como preferida, ¿no? Los ingresos que tiene la empresa, los costos, el monto de financiamiento, el aporte adicional que está poniendo el socio para la inversión en su negocio y la inversión total de este negocio. Bien, aquí si hubiera alguna observación estaría no aprobado, como por ejemplo, ¿no?, lo que había puesto en un inicio. Si yo establezco en la evaluación cualitativa, por ejemplo, una mala calificación, por ejemplo dudoso, en la hoja de aprobación a mí me sale esto, aquí y acá, ¿no? Lo cual no significa que no se apruebe el crédito, ¿no?, porque eso es una decisión del SCOR. Al final el comité decidirá si va a asumir o no ese riesgo. Bien, ¿qué más? Tenemos una hoja de resumen donde están todas las condiciones del proyecto, en este caso de este crédito. Aparece el titular, del cónyuge, de los fiadores aparecería si fuera el caso, el prestamista, que es el caso de la cooperativa, el monto y la moneda, el uso del fondo, la fecha de vencimiento según el plazo establecido, la tasa de interés anual, la tasa de interés mensual, la tasa de mora anual, la periodicidad de pago, las garantías obviamente según partida y según zona registral, ¿no? Si es que hubiese penalidades, normalmente en caso de penalidades es un 25%, ¿no?, en el caso de incumplimiento por el tema de los costos que ocasiona este deterioro. Y bueno, firman obviamente declarando de que han leído y revisado todo lo que resumen en el contrato, y obviamente la referencia que otorga la cooperativa, ¿no?, según lo que establece la norma. Bien, la fecha se pone manualmente, firma del socio, firma su cónyuge, firma el presidente del consejo, firma el gerente general. Bien, asimismo, toda esa estructura no estaría bien determinada si es que al establecerse un balance,
un estado financiero y un flujo de caja no tuvieron una evaluación de razones financieras. Así es que se está aquí mencionando y detallando información de razones financieras, ¿no? Por ejemplo, un ratio de liquidez como son la razón corriente, la prueba ácida, el capital neto de trabajo, están configurados en estos indicadores que salen netamente la información del balance. Como pueden ver acá, están las interpretaciones de cada uno de estos indicadores, que no son estáticos, son interpretaciones que salen de acuerdo a algún movimiento de estos estados financieros. Como por ejemplo, si yo tuviera, bueno, para ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo moviera el ratio patrimonial, por ejemplo, aquí dice que el ratio de rentabilidad, según es realizada la empresa, los tres tigres, se puede determinar que el ROE, la rentabilidad sobre el activo, es 1.29, es decir, la empresa tiene una rentabilidad de 1.29 con respecto al patrimonio que posee. O en otras palabras, que la rentabilidad o que la empresa utiliza solamente 1.29 de su patrimonio para generar utilidades, ¿no? En base obviamente en la rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, si yo varío parte del patrimonio, por ejemplo, acá, si este lote, por decir, como valor referencial le puse 120 y en realidad dentro de la evaluación yo determino de que este bien no vale ese monto, sino por decir la mitad, 60.000. Este ratio inmediatamente se va a modificar y la interpretación es distinta, ¿no? Según el análisis realizado, la empresa, ¿no?, se puede determinar que es de 2.36, que dice que la empresa tiene una rentabilidad de 2.36% con respecto al patrimonio que posee. ¿Bien? Y así con cada indicador, ¿no? Por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, ¿no? Supongamos que esta empresa no tenga ahorros, ¿no?, de repente, o no los declare o no los tenga. Significa que tiene menos liquidez. Entonces, cuando vamos a la evaluación, ¿no?, nos determina que tiene, ¿no?, obviamente, un menor indicador y otra interpretación. ¿No? O supongamos que tenga un menor inventario, ¿no? Supongamos que tenga un promedio de 3.500 en inventario en una de las partes del inventario. Igual, ¿no?, la rotación también cambia y cada uno tiene una interpretación. Entonces, esta herramienta nos puede ayudar a hacer una mejor evaluación, tanto en el tema de, primero, que nos ayuda a centrar información que se puede posteriormente utilizar para muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la de activos, el tema de actualizar información, que muchas veces el personal no lo utiliza, no lo hace en la base de datos original de un software, ¿no? En cambio, para los créditos sí es importante y normalmente, como no está añadido al software principal, no lo hacen, ¿no? Establece parámetros, número de fiadores de ser el caso, plazos también de ser el caso, ¿no? La hoja de aprobación, de resumen, y cada uno de esos tiene una etapa. Al final se da una impresión y todo esto sale obviamente correlativamente impreso. Cabe resaltar que cada hoja tiene un número de file para que se vise y a la vez se establezca un orden, que es importante en un crédito, ¿no? A esto se le añade solamente la información, básicamente los documentos contractuales, contrato, pagaré, ¿no? Se elabora un file y se junta toda la información de donde nace
donde nace la evaluación, ¿no? Es decir, boletas, facturas, impresiones de SUNAT, impresiones de centrales de riesgo, impresiones de RENIET, entre otros. Bien, para cualquier información o más detalles, aquí está mi correo, mi teléfono, ¿no? Ha sido un gusto haber expuesto este módulo de créditos, ¿no? Cualquier comentario al respecto o aportes serán bienvenidos. Bueno, y gracias por su tiempo. Que tengan buen día.